Bienvenidos a un video más de el Jacob, donde hoy pues AMLO le dice no al INE a pesar de que ellos ya habían presentado su plan de austeridad, según ellos los del INE, que según ellos no se podía y que pues apenas pudieron según ellos hacer pues prácticamente nada más con 500 millones de pesos para la revocación de mandato, pero sin embargo pues AMLO no lo esperó y mandó a Adán Augusto acompañado de unos del gabinete que trabajan para ir para el gobierno, para decirles, mira, aquí está pues prácticamente lo que viene siendo el trabajo de austeridad, para que pues no vayas a pensar de que pues te vas a salir con la tuya, y pues prácticamente le planeó así lo que viene siendo el plan de austeridad. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? Nos acompañan el licenciado Jorge Trejo Bermúdez, que es el titular de Administración y Finanzas de la Secretaría de Hacienda, y el licenciado Víctor Manuel Mójica Vilchis, que es titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, vamos a pedir al secretario de la Función Pública, el maestro Roberto Salcedo Aquino, que nos detalle en qué consistió este análisis presupuestal. Desde los inicios de la actual administración, la política de austeridad republicana combatió el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario. Promovió un ejercicio de los recursos públicos que asegurara la generación de ahorros, sin comprometer los objetivos nacionales ni las metas institucionales. Los entes públicos redujeron sus estructuras orgánicas y ocupacionales en plazas de mando, de enlaces y de gabinete de apoyo hasta en un 30%. Y solo se autorizaron secretarios particulares a los titulares de las dependencias, y el servicio de choferes se limitó a subsecretarias, subsecretarios y sus superiores. Y se eliminaron las plazas de dirección general adjunta. Se redujeron los sueldos comenzando por el presidente de la República, en un rango que fue del 50 al 12%, asegurando que ningún funcionario recibiera un sueldo mayor al presidente de la República. Se suprimieron las pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como de seguros de gastos médicos y seguros de vida, excepto lo dispuesto en decretos o en disposiciones específicas. Se suspendieron los gastos superfluos en viajes, comidas, telefonía, y se eliminaron las delegaciones de las dependencias federales en el extranjero. Solo se adquirieron insumos estrictamente necesarios, una vez constatada la no existencia en el almacén por medio de un contrato marco celebrado por la Secretaría de Hacienda. Se evitaron derroches en los servicios de energía eléctrica, agua, gasolina e insumos financiados por el erario. Tampoco se autorizaron remodelaciones por cuestiones estéticas, ni se compró mobiliario innecesario. La austeridad republicana es un modo de vida democrático sustentado en el interés general y en la sobriedad de la vida pública. Si se adopta como una política de Estado, ampliándose también a los órganos gubernamentales independientes del Ejecutivo, la austeridad republicana tiene el potencial de asegurar que los recursos públicos se utilicen con el objeto real de lograr el máximo beneficio a la ciudadanía y atender los mandatos populares. Es con ese ánimo que se presenta, con todo respeto, el siguiente ejercicio de austeridad en el Instituto Nacional Electoral, siguiendo la política establecida en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Con su permiso, secretario. Bueno, primero que nada, mencionar que este fue pues un ejercicio que se realizó de manera conjunta por la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda, destacando el apoyo de la Oficialía Mayor, para pues tratar de transferir un poco de la experiencia que se ha tenido con la política de gasto que se ha implementado en el Gobierno de la República, en el Ejecutivo Federal, y que pues ha permitido una mayor eficiencia del gasto público, que nos permite
poder pues, destinar los fondos necesarios para el desarrollo. Mencionar que la Cámara de Diputados, en su facultad única, autorizó al INE un presupuesto de 19.736.6 millones de pesos para 2022. Sin considerar las asignaciones para revocación de mandato y consulta popular, el INE cuenta con 830 millones de pesos adicionales a su presupuesto normal, los cuales en su caso podrían ser destinados para las acciones de revocación de mandato y consulta popular de forma complementaria a las medidas de austeridad que el Instituto proponga llevar a cabo en su gasto operativo. A partir de ajustes similares a los que se han aplicado en materia de austeridad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se realizó este ejercicio conjunto entre la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda, que es un ejercicio de ahorros que presentamos de manera respetuosa porque el INE es un órgano autónomo que presenta directamente su presupuesto a la Cámara y la Cámara en su facultad única lo aprueba, que resulta en una disponibilidad de recursos para el INE estimada de 2.792 millones de pesos. Estas medidas de austeridad aplicadas por el Ejecutivo Federal han permitido liberar este tipo de fondos y ejemplos de estas medidas son algunas que se aplicaron desde el inicio de la administración en 2019. Aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace, es decir, la parte superior. Suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores, así como diversos ajustes en el gasto de operación, de acuerdo a los criterios de la ley de austeridad. Si podemos pasar a la siguiente. En cuanto a sueldos y salarios, el ejercicio muestra un ahorro de 718.8 millones de pesos. Estas medidas, yo creo que es muy importante mencionarlo, no afectan al personal operativo ni sindicalizado, ni implican reducir plazas de ningún tipo. En particular, la aplicación del nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para los servidores públicos de mando y de enlace de las dependencias y sus equivalentes a las entidades representaría una eficiencia por 130.3 millones de pesos. Existen bonos por apoyo en elecciones, es un ajuste a los estímulos de personal, que representaría 150 millones de pesos. Asimismo, pues la cancelación del seguro de gastos de médicos mayores y la cancelación del seguro de separación individualizada, tal como se hizo en el gobierno federal, representarían 131.6 millones de pesos y 306.9 millones de pesos respectivamente, que serían liberados. Quizá solo a manera de ejemplo, mencionar que en la administración pública se han tenido, a partir de la cancelación de estos últimos dos rubros, ahorros anuales por alrededor de 8.155.9 millones de pesos y ahorros totales, si consideramos el presupuesto partiendo del 2019, incluyendo el PEF de 2022, por alrededor de 32.623.9 millones de pesos. Son medidas que el Ejecutivo Federal ha tomado desde el inicio de la administración y que han presentado estos ahorros que se mencionan. Si pasando al siguiente punto, en cuanto al gasto de operación, mencionar que el presupuesto aprobado en gasto de operación para el INE asciende a 4.526.5 millones de pesos. Digamos, como ustedes saben, el INE presenta este anteproyecto a la Cámara. La Cámara no asigna, digamos, de manera directa los rubros, sino el monto global, pero este es el monto asignado por el propio INE en el presupuesto. Descontando estos 830 millones de pesos que mencionamos pues desde la primera lámina y aplicando las medidas de austeridad y racionalidad, el ejercicio considera se podrían obtener ahorros por austeridad que ascienden a 554.5 millones de pesos, que serían equivalentes a 15% del gasto operativo remanente. Es decir, digamos ya en su conjunto, entre los 830 millones de pesos adicionales al presupuesto normal y los 554.5 millones de pesos por austeridad, se tendría una disponibilidad de 1.384.5 millones de pesos. ¿Qué es lo que implica? Pues reducciones en conceptos de gastos tales como telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos y pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones, consumibles de equipo de cómputo y diversos conceptos que ya son aplicados en la Administración Pública Federal. Quizá solamente como ejemplo y mencionando un poco cómo se ha llevado en el ámbito federal este concepto, mencionar que de manera consistente se ha reducido el gasto operativo del gobierno federal y del Ejecutivo Federal a partir de 2018, particularmente el gasto operativo de Secretarías de Estado ha tenido una disminución de un nivel que se tenía en 2018, que
de 204.420 millones de pesos pasó a 169.467 millones de pesos. Es decir, del 18 al 19 hubo una reducción relevante de 34.953 millones de pesos. Y adicional, digamos, con los últimos datos de cierre que tenemos, como ustedes saben, los datos del cierre de 2021 se tendrán a finales de este mes en el informe de las finanzas públicas. Se tuvo una reducción adicional entre 2020 y 2019 de 18.528 millones de pesos adicionales. Esto implicó una reducción entre 2020 y 2018 de más de 53.000 millones de pesos que se pudo hacer de gasto operativo, que equivalen a una disminución de 23.1% en términos reales. Es decir, la reducción del gasto operativo del gobierno federal entre el cierre de 2020 y 2018 es de 23.1%. Eso sería en cuanto a estos conceptos, y dejaría al oficial mayor para que nos explique el tercer concepto de este ejercicio. Muchas gracias. Con su permiso, secretario. Buenos días a todos y todos. Me toca exponer el tema de fideicomisos. El INE actualmente cuenta con 2 fideicomisos públicos, donde él es el fideicomitente, el dueño de ese dinero. Entonces, el primer fondo es el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral. Cuenta con un saldo disponible al 30 de septiembre de 534 millones. El fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral cuenta con 826 millones de pesos al 30 de septiembre, dando un gran total de 1.360 millones de pesos. Ustedes se preguntarán de dónde vienen estas cifras. Estas cifras las obtuvimos de una publicación que hizo el INE en el Diario Oficial de la Federación, ya que hay un mandato establecido en el artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, yo creo que por el mes de enero estará publicando los saldos al cierre del ejercicio. Del ejercicio que hicimos, tanto la Función Pública como la Secretaría de Hacienda, estimamos que al 31 de diciembre tendrá un saldo disponible que puede dar para la revocación de mandato por 869 millones de pesos. Ese saldo disponible es una estimación que hicimos nosotros y estamos descontando todo el presupuesto comprometido que pudiera tener el INE al cierre del ejercicio presupuestal. La siguiente lámina, por favor. La disponibilidad total, de acuerdo a lo que acaba de comentar el secretario, en sueldos y salarios tendríamos un gran total de 719 millones de pesos, en gasto de operación 1.384 millones de pesos, en los fideicomisos que acabamos de comentar 869 millones de pesos, dando un esfuerzo de 2.972 millones de pesos. Cabe precisar que con estas medidas no se ven afectadas la entrega de recursos por concepto de prerrogativas a los partidos políticos, ni tampoco se reducen plazas de ningún tipo, ni para el personal de estructura, ni para el personal operativo y sindicalizado. Eso sería todo, secretario. Muchas gracias. Pues el resultado de este ejercicio conjunto que se ha presentado, pues le daría al Instituto Nacional Electoral una disponibilidad de 2.972 millones, y yo menciono que en el transcurso de hoy vamos a enviar toda esta información, esta propuesta, este análisis al Instituto Nacional Electoral para que nosotros lo hacemos de manera respetuosa, pues ellos puedan revisar el ejercicio y tomar las medidas de austeridad relativas a garantizar la totalidad, el ejercicio total de la revocación del mandato. Sí, buenos días, secretario. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. De acuerdo a lo expuesto que se ha dado por parte de los servidores públicos de Hacienda de la Función Pública, primer pregunta sería, con este planteamiento que ya se había anunciado de tiempo atrás por el propio presidente, ¿se descarta entonces la petición que ya formalizó el INE de pedir 1.700 millones o se seguirá haciendo ese análisis de qué respuesta se le va a dar, o esta misma es la respuesta? Y por otro, ¿qué opinión le merece, secretario, que el día de ayer uno de los consejeros, concretamente el consejero Ciro Murayama, prácticamente se refirió a las vacunas como dádivas en el tema de el regreso del dinero por parte de Morena para que se puedan comprar vacunas, que eso ya se ha anunciado desde antes, se ha negado, pero en este sentido se están refiriendo? Esas serían mis primeras dos preguntas y ahorita me permite otra. Bueno, primero señalar que esta no es la respuesta a alguna petición que haya hecho el Instituto Nacional Electoral o que esté por hacer, no la conocemos. La resolución del Tribunal Federal Electoral
obliga al Instituto Nacional Electoral a hacer una revisión presupuestal, a tomar las previsiones necesarias y en todo caso tiene la facultad de solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación de recursos presupuestales para el ejercicio de revocación de mandato, y a la Secretaría de Hacienda de manera vinculativa le señala que estará obligada, si llega la solicitud, a dar una respuesta fundamentada de la razón de la misma. Vamos a esperar que llegue de manera oficial, aunque nosotros desde ahora sostenemos que el presupuesto público de la Federación pues está muy comprometido. Hay que garantizar los programas sociales, hay que garantizar el gasto en salud, el gasto en educación, y también que hemos analizado, este equipo de trabajo ha analizado de manera interna que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos, de tal manera que esto, que es una respetuosa sugerencia, una invitación al Instituto Nacional Electoral a que lo revise y en todo caso pudiese adoptar las medidas de austeridad. Sin embargo, nosotros vamos a esperar, la Secretaría de Hacienda pues esperará que de manera formal le llegue alguna notificación si es que el Instituto Nacional Electoral decide hacerlo. Si el INE rechaza esta propuesta, ¿no se le agregará más? Bueno, este es, como lo decimos, un ejercicio que se presentó desde las áreas a las que compete el manejo presupuestal, a unos el manejo y a la Secretaría de la Función Pública la vigilancia de que el presupuesto público se aplique de manera correcta, pero es decisión, y nosotros respetamos la decisión del Instituto Nacional Electoral en todo caso de adoptar o no estas medidas. Y respecto a la declaración de Ciro Murayama y el rechazo de recibir los recursos del partido Morena, que lo devuelve para la compra de vacunas y decir que son dádivas y que eso no se permite, ¿qué postura tiene usted? Bueno, no conozco de manera puntual la declaración de el consejero Murayama, pues es libre de expresarse de esa manera, y yo creo que pues cada uno de nosotros, cada expresión que hagamos en ejercicio de la libertad, pues viene dando idea de la autoridad moral que uno puede tener para opinar por diversos temas. Yo no la conozco, pero en todo caso, con lo que me menciona, pues desde luego que no compartimos una expresión de ese tipo. Y por último, secretario, yo quiero preguntarle, ha habido manifestaciones, no solo el día de ayer, por parte de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, le han pedido concretamente... Bueno, pues así prácticamente era la primera de las 5 preguntas que pues le iban a estar preguntando a Dan Augusto acerca del INE. En toda la mañana, en breve le pondremos la segunda pregunta. Y donde, pues, que no afecte tu economía, recuerda, al lado de compartir, esta estrellita dorada, le puedes presionar, que no afecte tu economía, si eres tan amable, apoyando al canal, para dar consideración. Y aquí venía la segunda pregunta que le hacen acerca de lo que, del INE, que le estuvieron preguntando una y otra vez a Dan Augusto del INE. Está viniendo la segunda pregunta, donde pues deja claro que no. Darle primero una pequeña precisión. Mencionaba hace unos minutos que estaba el presupuesto federal muy comprometido, es decir, que de primer momento se estaría descartando ya esta ampliación presupuestal al Instituto Nacional Electoral, dado estos compromisos que tiene el presupuesto federal ya. O sea, ¿es un descarte ya de inicio? Bueno, vamos a esperar primero que llegue, si es que llega la petición del INE, y en todo caso lo que este grupo de trabajo ha venido analizando, se concluye que no hay posibilidades, no hay margen en el presupuesto de egresos de la Federación que permita destinar cantidades adicionales a
a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo, además de que ya mencioné que no hay un registro de que haya sido en la historia de la evolución de los presupuestos de egresos anuales se le haya otorgado una ampliación presupuestal a un órgano autónomo. Yo mencionaría, sin decir cuál es el caso específico, pues hay otro órgano autónomo que solicitó o que se le redujo su solicitud de presupuesto, si así se llama técnicamente, en más o menos 5,000 millones de pesos. Y pues yo aquí lo digo, el otro día me reuní con el titular de ese órgano, de esa institución autónoma, quien me manifestó que lo que ellos sabían o lo que se les había reportado, lo que la Cámara le había reportado en el presupuesto de egresos, pues ya habían hecho un ejercicio parecido al que ahora estamos proponiendo y que con ello pues ya podían cumplir de manera en su totalidad con lo que necesitaban o con lo que habían planteado en lo que se debían utilizar esos recursos. Quiere decir que si se hacen ejercicios como este de austeridad republicana, pues el dinero debe de alcanzar. Gracias. En otro tema que ya abordaba el día de ayer, secretario. Bueno, pues ahí estaba prácticamente Adán Augusto con la segunda pregunta que le hacían del INE, insistiendo. Pero pues si antes volverte a recordar que en tu celular hasta más abajo donde dice compartir está esta estrellita que no puedas apoyar, que no afecte tu economía. Le vuelven a preguntar acerca de lo del INE. Estuvieron insistentes con el INE para ver si le pueden sacar provecho, pero pues realmente no fue así. Insistir con este tema del INE. Dice usted ahorita pues que ya se ha analizado y se ha concluido que no hay margen para dar más recursos. El presidente le había pedido a usted y al secretario de Hacienda que se hicieran revisiones de decomisos del INDEP. ¿Quiere decir que tampoco habría dinero del INDEP que se pudiera destinar al INE? Bueno, hicimos una revisión no nada más de el presupuesto, sino la posibilidad de que alguna institución pudiese tener dinero disponible, recursos públicos disponibles. No es la tarea principal y eso concluyó este grupo de trabajo. No hay posibilidad legal alguna que del presupuesto o de los recursos que mantiene el instituto para devolver al pueblo lo robado pudiese destinarse a algún área de gobierno federal o algún organismo autónomo. Así que pues yo descartaría que los recursos que opera o que maneja el INDEP pudiesen ser destinados a posibilitar una ampliación presupuestal al Instituto Nacional Electoral. La propuesta que se presenta pues incluye salarios y los fideicomisos. Los consejeros argumentan que en la sentencia del propio tribunal se establece que no se pueden tocar derechos laborales y sobre los fideicomisos pues también han informado que estos tienen reglas propias que incluye el que no puedan ser utilizados para otros fines que no sea lo establecido como tal en estos fondos. Bueno, nosotros se elaboró este grupo de trabajo, este análisis, y son ellos quienes deberán tomar la decisión. Nosotros respetuosamente les compartimos el resultado de los trabajos que durante varios días realizaron tanto la Secretaría de la Función Pública a cargo del maestro Roberto Salcedo como la Secretaría de Hacienda, coordinados específicamente para este trabajo por la oficial mayor Dalia Lagunes, que aquí se encuentra presente, y termina, digamos, con la respetuosa el respetuoso comunicado que vamos a enviar al Instituto Nacional Electoral, y son ellos los que tienen que decidir o no si aplican medidas de austeridad republicana como la que nosotros les estamos presentando. Por otro lado, secretario, ayer también en la sesión de... Ahí estaba, y después vendría otra pregunta más acerca del INE, que pues claramente le iban a responder a Adán Augusto. Veamos, pero pues la siguiente pregunta, pero pues sin antes recordarte
en tu celular, en la parte de abajo, donde dice comentarios de este lado, y luego viene la estrellita, aquí en la estrellita donde le puedes presionar, apoyar con estrellas que no afecte tu economía, y esta sería la segunda pregunta que le hacían acerca del INE. Muy importante aprovechar la presencia de los funcionarios aquí y el trabajo que hicieron. No creo que haya sido nada más de sacarse algo y escribir algo ahí, sino que fue un trabajo, diríamos en el término académico, un trabajo sesudo, un trabajo académico documentado. No sé si haya posibilidad de que el mismo secretario de la Función Pública nos pueda comentar los alcances legales de este tema de la propuesta de austeridad que se le está presentando al INE, hasta dónde sí se puede llegar por parte de ustedes como Función Pública, hasta dónde no, si nos pueda precisar ese tipo de temas finos que a veces los medios de comunicación no conocemos. El trabajo que hemos realizado es un trabajo de análisis metodológico, nada más, no tiene una vinculación al respecto con el INE. Es simplemente ver si era posible que el INE pudiera hacer un esfuerzo en su presupuesto y lograr que alcanzara la meta del presupuesto que se tiene previsto para la acción. Entonces, este es un ejercicio que entregamos de manera respetuosa y respetando también la autonomía del instituto. Sí. Y después vendría la última pregunta que le hacían nuevamente del INE a lo que viene siendo Adán Augusto para ver si podrían sacar algo, pero pues realmente vemos que no fue así. Pero pues sin antes podrás apoyarme pues prácticamente con tu celular hasta mero abajo, aquí donde dice compartir. De este lado tiene la estrella en la parte casi del medio, que no afecte tu economía. Y así era la última pregunta que le hicieron en la mañanera sobre el INE. Pues en las empresas privadas y debe ser también en las instancias de gobierno, siempre que va a haber un reclutamiento y se requieren algunos puestos de trabajo, se hacen diferentes exámenes. Uno de ellos son los psicométricos, donde se mide si efectivamente está en capacidades psicológicas para poder ejercer un empleo, un reclutado, pues, un propuesto. Entonces, en este caso, vimos que ayer, desde la semana pasada, y parece que ya ha sido una constante, que el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, con todo respeto, pierde muy fácilmente la cabeza ante la presión que se está ejerciendo sobre él. En la propuesta de la reforma electoral, sería posible, a su punto de vista, sería posible que se haga mucho énfasis para checar la salud emocional de cualquiera de los consejeros que lleguen y sobre todo el consejero presidente. Bueno, hay disposiciones constitucionales, hay requisitos constitucionales para ocupar diversos cargos en la administración pública federal, en las administraciones estatales, en los órganos autónomos. Pues yo tengo entendido que para ser consejero del Instituto Nacional Electoral, pues hay toda una serie de requisitos que cumplir y seguramente los hoy consejeros cumplieron a cabalidad con ello. No veo, al menos yo, que haya que ir más allá de esos requisitos constitucionales, pero seguramente cuando se presente la reforma electoral, pues la iniciativa de reforma es un tema que habrá que revisarse. Sí, porque a lo largo de la historia ha habido grandes líderes que han perdido la cabeza, pues realmente por diferentes circunstancias. En este caso, pues da la impresión que eso está sucediendo y a lo mejor ante un periodo tan largo en su puesto, tal vez hacer revisiones periódicas. Muchas gracias. Como segunda pregunta. Pues ahí está claramente que hasta le están diciendo ya loco, y no lo duden que sí, a Lorenzo Córdoba, y sin antes mencionarle, por favor, si me pueden apoyar en su celular hasta más abajo con estrellas en la parte del medio, que no afecte tu economía, le presionas
y si eres tan amable en apoyar. Y por otro lado, aquí está la respuesta de Ciro Murayama, que pues acabó furioso Ciro Murayama, y así es como pues prácticamente le responde Ciro Murayama. El gobierno propuso un plan de austeridad para que el INE reduzca gastos. Entre lo que proponen es que dejemos de pagar arrendamientos. ¿Qué es lo que renta el INE? Casi 800 locales como módulos para que la gente tramite su credencial para votar. En estos módulos hay equipos de cómputo para capturar tus datos, hay cámaras de alta calidad para tomar tu foto, hay equipos para tomar tus huellas y nadie falsifique tu credencial. Como se ve, la austeridad malentendida puede devenir en austericidio. El INE está a tu servicio. Recuerda, el INE somos todos y todas. Como tú, yo defiendo al INE. Bueno, pues ahí está su mañanera del gobierno Murayama, que pues prácticamente está furioso con esto, pero pues realmente vemos que pues no es así, porque pues prácticamente ya le pusieron un plan de austeridad al INE. Sin embargo, pues no quiere ceder. Por última vez, si me puedes apoyar en tu celular hasta mero abajo donde dice compartir, al lado de los emojis, aquí en la estrella, donde no afecte tu economía, me puedas apoyar. Pues prácticamente ahí está AMLO diciéndole que no. Ahí le pasó la propuesta, que la van a pasar al SAT para que pues el SAT pues autorice poquito de incremento más, pero no va a ser todo lo desproporcionado que decía pues prácticamente Lorenzo y Ciro Murayama. Entonces ya le dijo que prácticamente que no, le cierra la llave de los recursos, le dice ahí está, y si no, pues a ver qué hace la FGR y la Corte, porque le presentó un programa austero de lo que viene siendo al INE para poder hacer la revocación de mandato. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Vamos a ver qué nos dice la voz. Dale voz a la gente. Isabel OEG, saludos. Mauricio Muñoz, cárcel para todos los del INE por corruptos, saludos. Felipe Ortiz, saludos. Ese INE gastan en ellos y sean el dinero como si fuera de ellos. No, Felipe, y si fueran de ellos no gastarían así. Te apuesto que serían lo más austeros posibles, porque sí les pesaría. Amigo Vox Popu, los millones de los auténticos exigimos del Congreso de la República que se judicialicen y penalicen a los zánganos cerdos consejeros del INE. Consumamos violadores de la Constitución y de las sentencias de la Suprema Corte y del TRIFE. Ya basta de seguirlos y de soportarlos. Eugenio Martínez, saludos. Fuera al INE, los liberales del PRIAN, Vox. Marcela Cortés, saludos, excelente, ni un peso más a esos ratas. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, fuera el INE. Golden Star Rocks, totalmente de acuerdo contigo. José Cilantron, Adán Augusto, es la misma casta de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, un candidato 100% presidenciable. Susana Prieto, saludo. Pedro Pérez, saludos. Saludos para Isabel. Saludos para María Félix Martínez. Muy bien, presidente, no les des nada. Tantos millones que aparte hacen con sus tranzas. Completamente de acuerdo. Juan José Valencia, saludos. Isabel OEG, saludos. Así que pues gracias por el video, gracias a la audiencia. Te invito a que le des like, que lo comentes, lo compartas y que me ayudes con un like a la nueva fanpage que se llama Jacob RG, con un like a la página para ayudar a crecer esa página. Así que pues gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye. Suscríbanse.